quiero compartir con ustedes este tema, amando a mi prójimo. Estoy más que seguro que ustedes me están escuchando muy bien. Espero que la señal no sea muy mala, pero el video va a quedar guardado, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo posteriormente en su plataforma de Facebook. Hay una palabra muy interesante que la encontramos en San Lucas capítulo 10 verso 25. Dice la palabra de Dios, está hablando de un buen samaritano, y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos de la ley de Dios se pueden resumir solamente en dos. Número 1, amar a Dios por sobre todas las cosas, y a mi prójimo como a mí mismo, que también es tan importante como el primer mandamiento. Ahora bien, en Romanos capítulo 13 verso 9, allí se resume toda la ley de Dios, y el resumen es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué significa amar a mi prójimo? Ya leímos Lucas capítulo 10 verso 25 en adelante, un par de versículos, pero yo quiero presentarte nada más tres puntitos esenciales que nos van a servir para amar a nuestro prójimo, o para seguir amando a nuestro prójimo, puesto que el tema es amando a mi prójimo. Tres puntos esenciales que nos van a servir, que nos van a ayudar muchísimo para poder amar a nuestro prójimo. Estoy más que seguro que tú amas a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Primer punto: haz bien y no mires a quién. En la lectura que leímos, Jesús le da un ejemplo sobre el buen samaritano. El buen samaritano era en su momento aborrecido por los judíos, y este hombre que iba de viaje fue sorprendido, y lo hirieron y le robaron y le hicieron muchas cosas que lo dañaron. Pero pasó el samaritano, y el samaritano no le importó la condición en que este hombre estuviera, sino que fue movido a misericordia. Y no solo se movió a misericordia, sino que accionó. No solo sintió la necesidad o el deseo de poder ayudar a aquel que estaba en necesidad, sino que se movió en su corazón y accionó. Ahora bien, no importa, escuchen esto, no importa si es rico, si es pobre, si es alto o bajito, no importa si es un joven, no importa si es un anciano, no importa si es una persona natural, aún teniendo capacidades especiales, no importa si es un colombiano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, no importa si es delgado, si es gordito, no importa el estatus de esta persona, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la palabra del Señor. Ese es el mensaje, ese es lo que dice el Señor, y lo tenemos que hacer. Ahora bien, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es todo aquel que tú ves a tu alrededor. Él es tu prójimo y debes ayudarlo en su necesidad. Eso es lo que reza la palabra de Dios. Número 2, no se trata de tu rango, no se trata de tu estatus social. Volvemos al texto. El samaritano era aborrecido por los judíos. No se llevaban entre sí, había divisiones. Pero aquí nos deja un mensaje muy claro, un mensaje muy interesante. Puede ser tú un profesional, puede ser tú un médico, un abogado, un gerente de la mejor empresa que existe en tu país. Eres un maestro,
eres un teólogo, eres un biblista, aun si eres un ministro con un rango alto, sin importar tu denominación, con mucha más razón debes de amar a tu prójimo como te amas tú mismo. Aún no tengas ninguna profesión, también debes de amar a tu prójimo. El rango, el título o el estatus social no te hace más que nadie. Seas quien seas, debes amar a tu prójimo y moverte a misericordia por aquel que necesita una mano amiga, por aquel que necesita la ayuda de ti. Escucha esto, generación emergente de Latinoamérica. El mundo necesita ese cambio de poder amarnos los unos a los otros, de amar a nuestro prójimo, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en la calle, en el mercado, donde tú te encuentres. Todos los que están a tu alrededor, ellos son tu prójimo y debes de amarlo. Pero ¿quién es mi prójimo? Vuelvo a repetirlo. Es el que se sienta a la par de ti cuando estás en la iglesia. Es el que se considera aún tu enemigo. Es el que se sienta contigo en el autobús. El que te saluda los buenos días cuando te encuentra en el camino. Los que viven en tu casa, ellos son tu prójimo. Los que llegan a tu iglesia son tu prójimo. Aún los que te desean mal, aún los que te insultan, aún los que te aborrecen. Todo el que se encuentra a tu alrededor, ese es tu prójimo, sin importar su condición. Y número 3, utiliza tus recursos para bendecir. No solo es ayudar y se acabó. No solo se trata de amar a nuestro prójimo de diente a labio y ya se acabó. Amar a nuestro prójimo significa ayudarlo, pero también significa acompañarlo en el proceso. Es utilizar mis recursos para una acción de amor. Y si nos vamos a la Biblia, en el capítulo 10 de San Lucas, del verso 25 en adelante, Jesús expresa un ejemplo muy grande sobre amar a nuestro prójimo sin importar su condición. Y vemos al samaritano que curó sus heridas a este hombre que había sido sorprendido. Le echó aceite y vino en sus heridas. Utilizó su cabalgadura y aún lo llevó a un lugar donde estuviera seguro y pagó sus cuidados. Es interesante ver el proceso en el cual uno tiene que someterse para poder ayudar al que necesita, que es nuestro prójimo. Usa tu vehículo, usa tu profesión, usa tu casa, usa todas tus herramientas para bendecir a tu prójimo. Como hijos de Dios, como miembros de la generación emergente, sin esperar o sin mirar las apariencias de los demás y sin esperar nada a cambio, debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Saludos, generación emergente de Iglesia de Dios en Latinoamérica. Te invito y te animo a que ames a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que demanda el Señor en las Sagradas Escrituras. Saludos desde El Salvador, desde el pulgarcito de América para el mundo entero. Bendiciones.